Entonces, yo lo que te propongo es invitar a un médico especialista, justamente para que nos hable de esto que le puede estar pasando a muchísimas personas, a muchísimas. Y ese es el momento ideal y perfecto como para poder tomar cartas en el asunto y decir, ¿qué debo hacer? Y tratar de llevarlo a cabo mezclando la parte de actividad física, mezclando la parte nutricional, mezclando la parte mental, la salud mental, tiempo para la reflexión, una caminata al aire libre. Hay que buscar esos espacios para poder hacer de esta vida personal un sitio mejor para que uno pueda dar un poquito más. Yo te agradecería si nos acompañas. Voy a llamar a nuestra amiga en una consulta con gastroenterología. Nos acompaña la doctora Yandira Gómez, médica del Hospital 2 de Mayo. Bienvenida, muchísimas gracias. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Doctora, por favor. Muchas bienvenida. gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Asiento, por favor. Gracias. Muchas gracias. Doctora, ¿ha podido escuchar un poquito lo que ha estado hablando Gino? Y es una de las cosas que nos gustaría comentar a Gino y a las personas que nos ven, porque estoy seguro que es un tema sumamente frecuente. Porque nosotros hemos aprendido, Gino, a hablar de aparato respiratorio, aparato cardiovascular, aparato digestivo, pero hay un aparato que une a todos los aparatos, que es el cerebro. Cuando entra el cerebro, se convierten en sistemas. Y estos sistemas, ahora el sistema digestivo, tiene algo que se llama un sistema neuroendocrino. Y es algo de lo que no se habla y que casi no se estudia. Porque hay cosas que nosotros no gobernamos. Tú no gobiernas tus movimientos intestinales. Los hace otra esfera, de la cual no somos a veces conscientes. Bienvenida, doctora Gómez. Muchas gracias por estar acá. Un gusto, gracias por la invitación. En realidad he estado escuchando algo de lo que ibas comentando y sí, pues definitivamente el hecho de una vida un poco más de repente atareada, de repente no tienes unos horarios perfectos para ir a almorzar a tus horas, etcétera, han hecho que se altere ese horario de desayuno, almuerzo y cena que debemos tratar de practicarlo, ¿no? ¿Qué sucede, como ibas mencionando, que a veces comes un desayuno-almuerzo o un almuerzo-cena, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado, que comes en la noche lo que no has almorzado. ¿Qué sucede ahí? Nosotros vamos a terminar inflamando a la mucosa, vamos a ir produciendo una gastritis. Y justamente, ¿por qué? Porque nosotros alteramos ese equilibrio que debería haber entre los factores protectores de la mucosa y los factores agresores. El comer a deshoras, el tomar un antibiótico o un AINE, o mucho café, el alcohol, ¿no? Que tenemos. Es más, el tener un Helicobacter pylori, es más, ahí en el estómago, va a ser un factor agresor a la mucosa, porque nosotros tenemos un estomaguito en el cual tenemos una capa protectora de moco que pues actúa como una barrera. Además, las células producen prostaglandinas que también actúan como barrera protectora de todos estos agresores. ¿Y qué pasa cuando ustedes no almuerzan a su hora? Nosotros empezamos a segregar más ácido clorhídrico porque el estomaguito produce ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es el ácido que se hace para ver el oro, ¿no? O sea, imagínate quema metal. Imagínate cuán corrosivo puede ser para la mucosa gástrica y él no dice, no voy a almorzar, no almorzó, entonces no produzco, no. Él sigue produciéndose, ¿no? El estomaguito sigue produciendo tanto el ácido clorhídrico, tanto la bilis, y esto se va acumulando en el estómago y no tiene en qué usarse, en qué triturarse. Claro, doctora, es más, porque hubo un caso en el que justamente yo ya sentía eso y hay como una sensación en la garganta en la que tienes una especie de acidez intensa. De reflujo, ¿no? Y que nosotros vamos escuchando mucho en nuestros pacientes cuando el paciente viene y dice, doctora, yo me despierto con una acidez o con una tos, una carraspera en la mañana, ¿no? ¿Qué pasó? Durante la noche uno se echa a descansar inmediatamente después de comer y el ácido sube, no solamente el ácido, porque también la comida, porque comes demasiado en la noche, entonces no hay el tiempo necesario para que el estómago termine de hacer una digestión adecuada. Tú sabes, Gino, que el estómago está preparadísimo para recibir ácidos fuertes, ¿ya? Sí. Tanto que tiene una mucosa protectora, pero el esófago no.
Exacto. Entonces, cuando refluye, cuando el contenido gástrico pasa al esófago, que no tiene la protección que tiene el estómago, se produce el reflujo gastroesofágico patológico, esofagitis, Así es. reflujo, que hasta hemos visto, y le comentaba a la doctora antes del programa, hasta picaduras de dientes, destrucción de los dientes Del por el esmalte. ácido del estómago, del esmalte dental. Qué locura. Claro. Es impresionante. Y Pero si has comido a las 10 y te acuestas a las 11 y has es que- comido así, Claro. Es que- Más la posición me imagino que juega también en contra Por supuesto. Por supuesto, la pero es que digestión. justamente la recomendación no es solo qué comes, sino cuánto comes. Siempre yo recomiendo que te comamos en pequeñas porciones. Prefiero que me comas 5 veces al día a pocos, a que me comas un montón en el desayuno o en lo la que nos cena. está pasando a nosotros dos. Yo también llego a mi casa y hago Lo que- desayuno, almuerzo, lonche, comida, todo en una. Pues. Eso está mal. Es que creo que la gente que únicamente que tiene ese criterio son los nutricionistas o la gente que realmente se prepara mucho físicamente para algo muy específico, que es consciente que tiene que comer sus 4 o 6 veces al Pero día. pequeñas metas y no. Exacto. Hacemos cosas pequeñas. Por ejemplo, uno despierta, yo sé que tienen 1000 cosas que hacer, pero preparemos un desayuno que valga la pena comerlo. No tiene que ser cantidad, tiene que ser calidad. Y como te digo, en la noche igual. Vamos a comer una proteína, agrégale un poco de fruta, verdura y ya está. Entonces eso va a ser más fácil digerible. Y ojo, después de comer en la noche, no irse a dormir hasta por lo Una menos caminata. 3 horas, Ese ¿no? es el punto. Y Una a veces, caminata. exacto, pero algunas veces uno dice, pero yo no duermo, estoy mirando la tele. No, o sea, la idea es no te eches, no te eches, mantente sentado, ¿no? O camina, pues, ¿no? Pero haz eso, de alguna manera, empezar a hacer pequeñas metas, como esto de practicar una comida más pequeña, más fraccionada, nos va a empezar a ayudar a darle un espacio al estomaguito a que digiera con calma, ¿no? Eso es importante. Gino, ¿alguna vez te has hecho una endoscopía digestiva? Creo que nunca he podido tener la chance de hacer eso. Nunca he tenido la... Es introducir una cámara, ¿no es cierto? Como para poder Sí. verle el estado de mi Un esófago. fibroscopio que se ve el estómago directamente en la mucosa. Doctora, ¿cuál es la edad ideal para que una persona con síntomas se haga una endoscopía digestiva? Bien, de repente antes hubiera podido decir una edad exacta, pero ahora, hoy, en nuestro medio, yo diría, si bien las guías recomiendan que una endoscopía debe hacerse pasado a los 50, si así tengas o no tengas síntomas, hoy por hoy nosotros hemos ido viendo que algunos cambios, como por ejemplo la sintomatología, el estilo de vida, el hecho de que tengas un antecedente familiar de cáncer gástrico, hacen de que esa decisión de cuándo debes hacer la endoscopía ya podría comenzar con solo tener síntomas, ¿no? O sea, tú tienes 36 años, mencionabas, ¿no? Entonces tienes síntomas, tienes ya reflujo, ya tienes por ahí una acidez que has estado mencionando también. Entonces no vamos a esperar a que, no, tiene que llegar a los 50 para hacer una endoscopía, no. Tú ya tienes síntomas, es necesario hacer una endoscopía, ¿por qué? Porque nosotros vamos a identificar en la endoscopía, primero, vamos a identificar si tienes Helicobacter pylori, que es determinante para un tratamiento. No es lo mismo nosotros manejar una simple gastritis que una gastritis más Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, la endoscopía nos va a sumar ese dato importante, por un lado. Ahora, la endoscopía es un examen, un estudio que nos va a decir a ciencia cierta si realmente tienes un grado de inflamación, y no solamente gastritis, inflamación de la mucosa, sino hay algunos cambios en la estructura de la mucosa. Y por ejemplo, las células empiezan a tener cambios, como que se hacen más pequeñitas, se van gastando, que llamamos atrofia gástrica, ¿no? Así también va pasando un cambio mayor, que puede ser la metaplasia intestinal, y este puede ser incluso a veces reversible y no reversible. Entonces, esas cosas, toda esa información nos brinda una endoscopía, y eso nos permite prevenir a largo y plazo. tratar a largo plazo. Claro. Disculpando la ignorancia, doctores, ¿acá la endoscopía solamente es un tema visual o también toma muestras de...? No, a las dos cosas. Mira, justamente, mira. Gino, yo agradezco la pregunta porque una endoscopía nos permite entrar a ver el tubo digestivo desde el esófago, Desde la arcada dental. incluso Ya, desde la arcada lengua. dental. Ok. Bien, entramos desde la lengua, vemos el esófago, vemos el estómago y parte del intestino delgado, porque entramos hasta segunda porción del duodeno. Wow. Y no solamente la vemos, como dices, sino hacemos el diagnóstico endoscópico y decidimos tomar una biopsia, por ejemplo, para descarte de Helicobacter pylori. Nosotros tomamos, de repente hay diferentes criterios, pero en mi hospital, en el Hospital 2 de Mayo, por ejemplo, nosotros hacemos Sydney, ¿no? O sea, tomamos
2 biopsias de antro, una de ángulo, 2 de cuerpo para asegurar que hagamos un buen estudio de lo que es un despistaje de Helicobacter. No solamente de la mucosa, sino hablamos del mismo órgano de por sí. La mucosa gástrica, o sea... Es parte del órgano, Gino. Ah, mira. Lo que pasa es que el órgano comienza de afuera con una serosa, después viene una parte submucosa, después una muscular, que es lo que hace que se mueva. Claro. Después, al final viene la mucosa, que es lo que está más afuera, vamos a decir, ¿ya? Claro. Es lo que tú ves. Pero esa es la primera capa. Ah, pero pensé que Y una capa de recubrimiento que venía y se iba. No, tú puedes tomar incluso, dependiendo de los casos, se puede hacer hasta para mirar más abajo. Una mucosectomía. Una mucosectomía para mirar más abajo. Porque tú ves algo que está más rojo de lo normal. Esa es tu visión principal, ¿no es cierto? Ahí miras. Ahora en pantalla, pero ya no es así. Antes era así. Ahora es una pantallota. Así Entonces, ahí tú miras. Incluso la pantalla te da zoom. Puedes echar unos tintes. De la zona irritada. De la zona irritada. Y esa Pero, zona irritada. ¿con qué idea? Con la idea de que nosotros podamos hacer el despistaje de un cáncer gástrico temprano. Es decir, nosotros podemos ver un cáncer de 5 milímetros, una lesión, perdón, que de 5 milímetros, la sacamos, la estudiamos y decimos, oye, acá tú tenías un adenoma y en un tiempo más adelante podías haber tenido un cáncer, pero lo hemos sacado. Y es más, si ya tienes una lesión, qué sé yo, 15 milímetros, lo sacaste, hiciste una mucosectomía, de repente las llevaste a patología y te salió, esto era un cáncer. Era un cáncer. Era. Pero tú lo sacaste. Puede salvarte la vida. O sea, Te salva la vida. Te salva la vida. De ahí la importancia de una endoscopía screening, una endoscopía de despistaje. Podías haber tenido un cáncer, pero lo hemos sacado. Y es más, si ya tienes una lesión, qué sé yo, 15 milímetros, lo sacaste, hiciste una mucosectomía, de repente las llevaste a patología y te salió, esto era un cáncer. Era un cáncer. Era, pero tú lo sacaste. Puede salvarte la vida. O sea, te salva la vida. Te salva la vida. De ahí la importancia de una endoscopía screening, una endoscopía de despistaje, ¿no? Te voy a contar una cosa, doctora. Hubo una población, yo me formé de especialista en Chile y había el Instituto Chileno Japonés. Y descubrieron que una población tenía mucho más antecedentes de cáncer que el resto de la población. ¿Qué se hizo? 2 ómnibus gigantes, grandes, se adaptaron como consultorios gastroenterológicos con endoscopía y se hizo un barrido poblacional de las personas que estaban entre tanta edad y tan edad. Y descubrieron un montón de cáncer temprano que hubieran sido cáncer en el futuro. ¿Ya? Porque se está yendo proactivamente a buscar los casos. En este caso, ¿hace cuánto que tiene síntoma digestivo, Gino? Bueno, me ha dado un par de cuadros, pero ahorita gracias está un poco más controlado, pero me ha dado un par de cuadros desde, qué decirte, 10 años probablemente. 10 años, imagínate, ¿no? O sea, iba y venía, pero gracias a Dios he estado como que intentando ser un poquito más consciente de eso y aunque sea comer una fruta, lo que sea, pero tener algo en el estómago para que el estómago no esté autodestruyéndose, por así decirlo. De hecho, lo primero que se puede llamar a toda persona que está escuchando que tiene un síntoma gástrico es fijémonos qué hemos desayunado hoy, qué hemos almorzado hoy, porque eso es el primer cambio que debemos tener en nuestra vida. Si bien nosotros los médicos cuando hacemos un diagnóstico de gastritis damos un tratamiento médico, una pastillita, un jarabe, pero la parte más importante está en el hábito de alimentación, saber comer. No es difícil. hasta masticar, doctora. Eso me han dicho Hasta también. masticar. Hay gente que aspira la comida, ¿ya? Me pasaba. Sí, claro, por apuro, por eso. Claro, Entonces, claro. masticar, o sea, acá en nuestro país también hay un problema dental serio, ¿no? Sí. O sea, entonces, pero masticar la comida por lo menos 14 veces por bocado. ¿Alguien se ha dado cuenta, ustedes, amigos en casa, cuántas veces mastican por bocado? 3, 4. Claro. 14 veces por bocado para aliviar la chamba del estómago. ¿Ya? Porque el estómago tiene que trabajar lo que tú no has masticado. Tal cual. ¿Ya? Y eso Así es. comienza y disminuye la absorción, De le quitan nutrientes. los nutrientes, Claro. exactamente. Y cuando llegan donde tienen que aspirarse los nutrientes, que tienen que asimilarse, todavía le falta ese machacao que se necesita para poder aspirar correctamente los demás. Diría que fue una suma justamente de eso, Doc, porque en esa época, claro, como comía rápido, también tenía esa mala costumbre de comer, pero solamente para llenarme y de ahí irme. Pero justamente me di cuenta que poco a poco comenzaba a sentir una pesadez en el estómago, luego una acidez. Eventualmente me fui a revisar, me dieron una medicina que me dijeron de que si no trataba esa gastritis, pues lo más probable es que me dé una úlcera, así que no continuaba. Exactamente, y es que ahora
como iban mencionando, el tema de la mucosa gástrica, ¿no? Por ejemplo, decíamos, hay una mucosa, hay una submucosa y debajo hay unos vasos. ¿Y qué pasa en una úlcera? Inicialmente dañamos la mucosa, vamos excavando ese moco protector. Que se podría llamar esogastritis, que eso es como... Que es una gastritis erosiva, ¿ya? Digamos, una gastritis erosiva. Es una inflamación de la mucosa. Pero ya por con una herida, pérdida, ya con heridita. Exacto, una pérdida de ese moco protector. Pero luego ya no solo va a ser la mucosa, va a ser la submucosa y que va a llegar a exponer los vasos que están debajo de esta submucosa y por ende vas a terminar muchas veces con una hemorragia digestiva alta porque van a sangrar. ¿Y hay un tiempo así predeterminado de más o menos cuándo podría pasar o depende de la agresividad de mi... ¿Hace cuánto que tienes? 10 años de síntomas y no te has hecho una endoscopia. No, ahora gracias a Dios Doc, ya pasó. Tuve un cuadro bien pesado como que hace un par de años atrás, pero de ahí como he sido más consciente, como que no me ha pasado tanto. Solamente tengo de vez en cuando una pequeña molestia, pero es por no comer. Así que intento como que siempre estar ahí, pero en ese año se me dio justamente esa sensación Hay tratamientos además de mantenimiento. De hecho, cuando uno se preocupa de eso, uno dice, de gastritis, ¿en qué momento paso a úlcera? No, o sea, pensemos primero de que si bien estamos con un estómago inflamadito y que de pronto hay otros factores agresores que van a seguir dañando el estómago, como decía, la presencia de repente de mala alimentación, el estrés, ¿no? Sí. Porque el estrés va a hacer que produzcas más adrenalina, noradrenalina y esto a su vez más ácido clorhídrico, etcétera. Pero también va a haber Helicobacter pylori por ahí, que todo esto va a estar dañando continuamente la mucosa hasta que en un momento en donde estés justo con más estrés de lo normal, pues ahí es donde vas a terminar de generar la úlcera. No es un factor, es multifactorial, pero te puede ganar la rifa con un boleto, puede ser, pero si compras 6 boletos, ahí es donde te la ganas. No, yo justo le decía al doctor de que yo a veces les digo que tener un cáncer gástrico es como sacarse la lotería, porque tienes que tener los 6 números para hacer el cáncer, sacarte la lotería, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el cáncer? Tienes que tener no solo un número, no solo un factor de riesgo, tienes que tener una suma de factores. Entonces, tengo la gastritis, tengo el helicobacter, tengo el estrés, tengo el factor genético, que es importante, y mi malo hábito de alimentación, pues ahí te está. Estás comprando casi todos los boletos de la rifa, ¿entiendes? Exacto. Y eso es ahí donde hay que encerrarse, especialmente para lo que quiere lograr este programa. Tratar de descubrir estas enfermedades lo antes posible, que tienen muchísimas posibilidades de curación. Uno ya entra a etapa 3, etapa 4 de estas enfermedades y ya se mantienen como tratamientos paliativos más que curativos. Claro. Y ahí es donde realmente hay que reforzar esa sensación de que yo me voy a cuidar, voy a prevenir haciéndome los estudios que corresponden en manos especializadas. Por supuesto, doctor. Básicamente es tratar de tener una alimentación adecuada, sana, como les he dicho, una alimentación fraccionada, no cargarnos todo en uno, y siempre tener en cuenta que el diagnóstico no nos hacemos nosotros, es decir, no voy a la farmacia y me como una pastilla y me voy automedicando, sino uno acudir al gastroenterólogo para que él haga la endoscopía que corresponde, diagnostique la gastritis y dé el tratamiento adecuado, porque hasta antes de llegar al gastroenterólogo tienes una dispepsia, tienes un montón de síntomas nada más, hinchazón del estómago, gases, Te pueden acidez. decir gastritis, pero se llama dispepsia. Es una dispepsia, básicamente, ¿no? Pero para llegar... La endoscopía es lo que se dice gastritis. Es la que te va a decir, ¿tienes una gastritis? ¿Y de qué tan avanzada está su gastritis? Y pues cómo hay que cuidar. ¿De ¿Sí? acuerdo? Eso es importante. Mira, ha sido Así una es que- cátedra de la doctora, de verdad. Y también inclusive sé que en el Perú no es cosa simple. Hay mucha gente que tiene cáncer estomacal y ni siquiera lo sabe. Es que justamente lo has dicho, hay muchas veces que nosotros entramos a hacer una endoscopía, encontramos un cáncer y el paciente no presentaba ningún síntoma, porque no hay un síntoma específico para el cáncer gástrico, no hay un síntoma específico para una úlcera. Uno puede estar con una úlcera e incluso no tener síntomas. Entonces, por favor, ojo a eso, tengamos por favor la oportunidad de hacerse un chequeo médico adecuado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Importantísimo. Y no, en verdad, yo he disfrutado muchísimo esta conversación desde el punto de vista médico por la claridad con que la doctora Yadira Gómez del Hospital 2 de Mayo nos ha hecho esta presentación que no solo va para ti, sobre todo va para las personas, para todo el Perú que nos recibe en sus casas en esta hora y para que usted comparta estos consejos con sus amigos y su familia. Doctora, yo le agradezco muchísimo porque voy a seguir ustedes. conversando con Gino en esta oportunidad y un aplauso
fuerte para ella, por favor. Muchas gracias. Que nos ha Gracias a realmente ustedes, sido gracias. muy culturizante. Eso. La verdad. La acompaño, Gracias doctora. por la Muchísimas invitación. gracias por aquí.